Está bien, doctor, puede Muy comenzar. bien, damos inicio entonces a las pláticas. Soy el doctor Agustín Valcárcel, un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Esta vez me pidió dar como parte del preámbulo para el tratamiento, hablando sobre la biomecánica y el diagnóstico del pie plano infantil. Tenemos varios conceptos. En cuanto a la epidemiología, vemos que los infantes realmente nacen con un pie plano. La mayoría son conceptos importantes que hay que tener siempre en cuenta. Van a desarrollar el arco plantar en la primera década de la vida. Se debe a una laxitud ligamentaria del arco medial que se manifiesta realmente hasta la infancia tardía y en algunos casos hasta en la adolescencia. El arco medial estará visible en reposo y desaparecerá con el apoyo, con una subluxación de los huesos del tarso en mayor o menor medida. Muchos artículos, mucha controversia existe sobre esto. Algunos datos importantes que afirman, datos de los que estoy comentando. En artículos clásicos, Morley en el 57 veía como en una encuesta que estaba haciendo en muchos pacientes de 18 meses de edad, 97% tenían pie plano. Y a los 10 años solamente 4%. Pfeiffer en 2006 en Pediatrics, analizando 835 pacientes de 3 a 6 años, 54% tenían pie plano. A los 6 años ya iban de nada más siendo el 26%. Eso siendo más masculinos que femeninos y con factores de riesgo como la obesidad, sobrepeso, como factores más predisponentes para continuar con este pie plano que no progresara. Se sabe que aquellos que no han desarrollado un arco medial posterior a los 10 años ya cuentan con un potencial más limitado para la resolución del pie plano. Si cuentan también con un antecedente familiar, tendrán más posibilidades de tener un pie plano persistente incluso hasta la vida adulta. La prevalencia en adultos es del 15 al 23%, pero sin embargo, nuevamente los estudios no indican que estos sean mayormente sintomáticos en la mayoría de las ocasiones. Hablando un poco sobre el tema ya de la biomecánica, tenemos la analogía de Farabiuf, en el cual, junto con los criterios de Capanggi, vemos que el calcáneo realiza movimientos de inclinación anteroposterior o de flexión, también de abducción y de pronación. Aquí vemos cómo se prona en un barco, por ejemplo, si estuvieran en el agua, y son los movimientos para poderlos entender, que fueran del calcáneo sobre un astrágalo estático. Y la abducción, y esos son mismos movimientos que ponía Farabiov como una analogía para poder entender los ejes oblicuos del movimiento que se dan a través del astrágalo. Entonces tenemos un eje oblicuo del astrágalo y si vemos cómo se va articulando, tiene una dirección de aproximadamente 45 grados horizontal y 16 grados lateral, en el cual es justamente el mejor ángulo para poder atacar cuando hacemos una artrodesis astragalo-calcánea, en el cual vemos que las facetas que entran en contacto del astrágalo con el calcáneo van a diferir diferentes movimientos, como por ejemplo cuando pisa, se da un movimiento de abducción y de cierre del espacio del seno del tarso, y flexionando, si lo vemos por la parte medial, como la cabeza del astrágalo que se mueve sobre el acetauro del pie se va hacia abajo, y esto aumenta la longitud del pie y a su vez hace que incrementen su anchura. Nuevamente cabe resaltar, el astrágalo no se mueve, el astrágalo está fijo durante este movimiento. Es el resto del pie lo que se está moviendo a través del calcáneo. Hablar del pie plano y sus variantes, su patología, es hablar de la articulación astrágalo-calcánea. Vemos ahí visto de frente cómo esto entonces lleva un efecto de compensación para amortiguar la carga, proteger el paquete neurovascular, y cómo aumenta el diámetro lateral, el arco transversal se colapsa un poco. Visto por abajo vemos también y por atrás cómo esto describe movimientos de irse de neutro hacia valgo y hacia varo el retropié. Si sustraemos el resto del pie, vemos la cabeza del astrágalo cómo se mueve en este eje y cómo colapsa hacia la parte medial, en la cual puede llegar a ser problemático cuando está muy laxo en el pie plano como tal. Bien, así que la función del arco es comportarse como un pie que es flexible para recibir el impacto y posteriormente prepararse para el despegue y comportarse como una estructura rígida. La carga se transmite en el efecto trípode, pero ya más analizado en una porción lateral, y esta viene preparando para el despegue para finalmente impulsarse con una estructura ya más rígida, pasando por la columna, por el arco lateral,
y distribuyendo las cargas por el arco transverso. Ahora, en el pie plano, estas cargas, estos momentos se da una hiperpronación de que ya demostrábamos ahorita con el astrágalo sobre el escafoides, y esto entonces disipa de más y entonces puede alterar el posicionamiento de la rodilla y de la cadera, llevando a problemas también. Y en el pie cabo, entonces es una sobrecarga sobre la columna lateral, sobre el arco lateral, y esto puede entonces producir síntomas en el paciente. Así que hay varios conceptos que son claves en la biomecánica del pie plano. Entonces hablamos de que los huesos del antepié y del retropié son diferentes en su comportamiento. La articulación subastragolina gira en un eje oblicuo que permite el movimiento del calcáneo con un astrágalo estático en 3 planos y de manera simultánea. El pie se comporta como una placa torcida y las deformidades del antepié provocan alteraciones secundarias en el retropié, como elevación o depresión acompañante del arco plantar, que demostraré más adelante. Parte de lo que estoy comentando lo pueden consultar en este artículo, es reciente del año pasado y resume muy bien todos los conceptos previos, especialmente de Kappanji. Así que tenemos 3 zonas en el pie para su estudio: retropié, mediopié y antepié, y 2 columnas, como vemos en pantalla, sobre las cuales va pasando el apoyo, como vemos en la imagen superior, en el cual se va redistribuyendo la columna lateral o bien el arco lateral, y después se termina pasando el eje de la carga sobre la parte anterior para finalmente preparar el despegue. Recordemos que el pie, como decía, funciona como una estructura flexible que absorbe las fuerzas en la parte inicial de la marcha, cambia una estructura rígida en la parte terminal del ciclo de la marcha para permitir el despegue. Y así que la articulación subastragolina presenta movimientos durante todo este momento en el que se da un paso de la inversión a la eversión, y esto permite una adaptación al terreno. Son las inserciones que llegan a esta estructura que tiene movilidad en el retropié, que crean momentos de fuerza, en los cuales si estas estructuras que son extrínsecas al pie, como el tendón tibial anterior y el tendón de Aquiles, están alterados en su longitud, van a alterar entonces en cuanto a la alineación y la pronación o los movimientos que lleva a cabo el astrágalo con el calcáneo. Es un concepto ya antiguo que dio el doctor Scarpa vean la época, 1752-1832, sobre el acetábulo del pie, en el cual se ve esta estructura que si tú sustraes el astrágalo, vemos las facetas medial y anterior del calcáneo junto con la superficie articular cóncava del escafoides y el ligamento en resorte, en la parte inferior, forman una superficie sobre la cual se mueve realmente el resto del pie, que gira alrededor de la cabeza del astrágalo, y es por esto que estos conceptos se han revisitado para hacer retomar las cirugías que se hacen como el Mosca. Entonces, estos ligamentos son firmes, los que se ven en azul, unen el bloque del tarso, que se comporta como una estructura única que gira alrededor de la cabeza del astrágalo. El tibial posterior tiene inserciones específicas para cada metatarsiano, no insertándose en el astrágalo y de esta manera permitiendo el movimiento. Y así que los músculos inversores y evertores del pie se van a encontrar en la articulación mediotarsiana. Y esto lleva entonces a que tengamos un movimiento de una unidad calcáneo-pedal que se mueve alrededor de la cabeza del astrágalo. Y vemos en la porción lateral cómo se ejemplifica en verde este ligamento en resorte que termina por formar el acetábulo del pie. Vemos también, como mencionaba, hay una compensación recíproca del retropié con alteraciones del antepié. Si tenemos un antepié que esté supinado, vamos a tener entonces que el retropié se va a ir a neutro. Y esto va a destorcer un poco la placa con la reducción del arco medial. Entonces, mientras que si está en forma plantígrada el antepié, esto lleva a una compensación en valgo y que también lleva a una disminución, a final de cuentas, del arco medial. Si tenemos un pie muy pronado, por ejemplo, en pacientes de pie plano, el retropié también se puede ir a neutro o compensando en varo o valgo. Si es que tenemos alguna condición como un pie cabo, cuando tengamos poca movilidad en el medio pie, y entonces esta placa se tuerce de más y entonces también nos altera en la alineación. Se describen 3 arcos a final de cuentas en el pie: un arco medial y un arco lateral y un arco transverso.
El arco medial tiene más huesos y articulaciones, mientras que el arco lateral menos huesos y articulaciones. El medial es más elástico, mientras que el lateral es más rígido. Es más alto el medial y móvil, mientras que el lateral es bajo y poco móvil. Permite la propulsión el medial durante la locomoción, como por ejemplo al iniciar el paso, y recibe y soporta el peso corporal el lateral. A final de cuentas, facilitan amortiguar las fuerzas y proteger los vasos y nervios. Y la integridad del arco dependerá de mecanismos intrínsecos y extrínsecos. Intrínsecos serán la configuración de los huesos, que si los vemos en el plano lateral, por ejemplo, cuando conocemos las fracturas de Lisfranc, cómo se altera la segunda cuña, y para que tenga la forma del pie, del medio pie. Las cápsulas, huesos y ligamentos en su disposición, como tienden, si están alterados por laxitud, pues entonces a que se venzan más. Y extrínsecos, principalmente por mencionar el tendón del tibial posterior, que es como aquel que eleva, así como una tienda de campaña o de un circo, ese que eleva, termina por elevar el arco. Vemos aquí un ejemplo en la parte izquierda de un paciente que tiene una pie caído, una parálisis del músculo tibial anterior y como el efecto pronador del medio pie y que lleva entonces a que el retropié se quede en neutro, incluso en varo. Las estructuras intrínsecas, como por ejemplo la fascia plantar, que ayudan a mantener el pie, se tensan cuando está dándose el desarrollo de la marcha, y es cuando se puede observar ahí en mejor medida la formación del arco, o cuando hacemos el signo de Jack, cuando elevamos el primer dedo y vemos que se tensan estas estructuras y a su vez mantiene la forma del arco. Así que hay patofisiología en las deformidades de los pies en los niños, en las cuales tienen características como contracturas, laxitudes de los tendones, cápsulas y ligamentos, imbalances o debilidades y espasticidad. Y hay consecuencia en los tejidos blandos como una alineación anormal en el astrágalo, con subluxación o luxación de la articulación astrágalo-escafoidea, alteraciones en la configuración del arco longitudinal medial y alteraciones en el brazo de palanca. Clásicamente se ha descrito que una mala alineación desde abajo, por ejemplo, con una sobrepronación, puede llevar a una gonalgia, coxalgia, lumbalgia y cervicalgias secundarias. Esto se describe más en adultos que en pediátricos, pero aún así es parte de la patofisiología. Así que para clasificar tenemos prácticamente dos tipos de pies planos, que es aquel benigno que ocurre en más del 90% de las veces, en el cual hay una buena flexión dorsal con una buena pronosupinación y una hiperlaxitud, y aquel que no es flexible o maligno. Se acompaña que condiciones muy identificables como una hipertonía en los peroneos, ausencia en la pronosupinación, sinostosis en el retropié que evita este movimiento de los tres ejes, lo cual tiene que ser valorada ya con más estudios. Así que el pie plano flexible, que es más del 90% de las veces evidente cuando el niño está parado y desaparece cuando se pone en puntas, es indoloro, ocasionalmente se utiliza un aparato ortésico y se determina muchas veces a través de genética, de cómo se maneja en la familia. El pie plano rígido o duro, entonces, no forma el arco en ningún momento al pararse en puntas. Se requieren estudios radiográficos o de imagenología para poderlo ver. Y condiciones como, por mencionar, por ejemplo, el astrágalo vertical congénito, coalición tarsal, espasticidad, pie neuropático, que son más bien las condiciones que terminamos operando en el servicio. Si vemos aproximadamente en promedio 1,000 pacientes al año, operaremos realmente menos de 20 a 30 realmente por estas condiciones. Ahora sí que la exploración física para poder llegar a un diagnóstico siempre tendremos que ver si es que los familiares llevan al paciente porque es una preocupación para ellos cómo se ve el pie en el paciente o si el paciente realmente presenta síntomas, qué antecedentes hay en la familia de hiperlaxitud, de condiciones genéticas como Ehlers-Danlos, entre otras. Ángulo de Fick, que es el ángulo de caída del primer metatarsiano. Si es que realmente se ve un pie plano, más bien es un pie muy arqueado. El pie muy arqueado, el pie cabo siempre tendrá una etiología neurológica real que tenemos que buscar. Si el retropié se observa en varo o en valgo. Si hay alux valgus persistente por el hecho de tener hiperpronación o alux flexus, como por ejemplo como secuela del manejo del pie quinovaro, alux extensus, que también se puede ver en condiciones neurológicas, curvatura lateral del alux y el quintus varus, que también puede estar presente porque se explaya demasiado el pie y también lleva por el tipo de calzado a esta deformidad. Voy a presentar varias imágenes de esto, entonces vemos como el paciente cuando está apoyando se desaparece el arco plantar medial, mientras que cuando empieza a despegar el pie del piso se forma una curvatura. Es una forma muy fácil de
que observar un pie plano flexible que generalmente no es doloroso y que va a mejorar conforme el paciente haga actividad física, camine descalzo, entre otras condiciones. Si vemos ese mismo paciente, que en este caso tiene 7 años, por atrás vemos como el retropié se observa en valgo, y al momento de ponerse en punta se va el retropié hacia neutro o ligeramente en varo, ya que el tendón de Aquiles es más largo en la parte medial que en la lateral y jala, y si está el retropié, esta articulación subastragalina flexible y sin alteraciones, puede entonces corregirse, y este es un buen indicio de que el paciente no va a tener muchos problemas. El ángulo muslo-pie es importante para poder observar durante el desarrollo del paciente cómo se va corrigiendo la alineación, la torsión tibial con respecto al eje de la tibia. Se toleran hasta 25-30 grados, lo cual va mejorando conforme van creciendo, y esa es la forma ideal para poderlo determinar. Si estuviera más aumentado, habrá que valorar si es que hay alguna condición más estructural que esté propiciándola y que el paciente esté compensando al apoyarlo así. Hay que recordar el ciclo de la marcha, en la cual vemos que 2/3 partes se pasan en una fase de apoyo y una tercera parte con una fase de oscilación. Esto se va a alterar si el paciente tiene una marcha antiálgica. Vemos como hay un primer apoyo bipodal con un contacto inicial, una respuesta a la carga, un apoyo central. En estos momentos, hasta aquí está la cadena abierta. Se hace una cadena cerrada en el cual es al momento de atrapar el pie contra el suelo, se queda estático, y entonces se tiene que mover el calcáneo con el astrágalo que está rígido, que no se mueve, y junto con las fuerzas de reacción al suelo. El apoyo terminal, el apoyo sobre lo plano, en el cual es mucho como se valora a veces con el plantoscopio, con lo cual pudiera a veces ser un error si es que se está sobrevalorando ese hallazgo nada más. Una fase previa a la oscilación, en la cual puede verse ya con el segundo apoyo bipodal alterada cuando tienes un tendón de Aquiles corto y en el cual no se extiende por completo y no desarrolla todo el ciclo, todo el estiramiento de la rodilla o de la cadera. Una oscilación inicial, una oscilación central y una oscilación terminal, en la cual también se puede ver afectada la rodilla y la cadera al momento de no haber apoyado de forma adecuada. Así que una forma muy sencilla de ver a los pacientes es un laboratorio de análisis de marcha. Empieza desde simplemente con el celular, grabar de frente y grabar de lado y observar al paciente. Si es que no cooperan mucho a veces en los niños, que puede ser complicado, y reproducirlo si es posible como en cámara lenta y poder ver mejor. Vemos aquí un caso en el servicio con Ehlers-Danlos, y es un caso muy, muy sindromático, muy evidente de que tiene una deformidad, el cual lamentablemente tenía también alteraciones en vasos sanguíneos, en los cuales no era candidato a someterse a tratamiento quirúrgico, pero era increíble cómo tenía esta hiperpronación del pie con un despegue en la marcha. Las rodillas se mantienen en flexión, las caderas también en una flexión, todo por un mal apoyo. Así que esto es parte de lo que les estoy comentando. Con la marcha en pie plano tenemos una limitación al despegue por el tendón de Aquiles, que tiende a estar más corto, una hiperextensión en la rodilla compensatoria, o puede estar o no presente una flexión prematura de la rodilla o de la cadera que compensa, y una abducción el miembro pélvico también, como para librar un poquito la marcha hacia enfrente. Vemos ejemplos cuando tienes una coalición tarsal. En un paciente con una colisión tarsal de pie bilateral, el lado que está moviendo ahorita, ese ya fue operado y tiene una movilidad adecuada cuando se fija el calcáneo para ver cómo se mueve el medio pie y retropié, ya que los peroneos han sido alargados y ya no tiene una coalición que está estorbándole. Cuando pasan al otro lado, se observa cómo el paciente tiene una revuelta pronadora. Esto es una limitación a la inversión, y esto de seguro, si estuviese despierto, es sintomático y es un hallazgo, y aparte que no pueda caminar de puntas, para pensar en una coalición tarsal. Además, pensando un sobrepeso y la edad después de los 11 a los 13 años aproximadamente es cuando más se determina esta condición. Tendremos que aplicar los criterios de Bateson, aquellos criterios para hiperlaxitud, que muchas veces luego dicen que el paciente lo catalogan como que sea hiperlaxo y como si fuera algo malo. Hay que recordarle al paciente que puede tener alguno de estos 5 criterios, pero que no necesariamente porque ese momento en su vida los presente van a estar presentes ya en la vida adulta. Hay familias que sí lo presentan, pero hay otras que no. La hiperextensión de los dedos, la hiperextensión del codo, la dorsiflexión del tobillo. Uno de los que es más llamativo puede ser el hecho de que puedan tocar con las palmas de la mano el suelo, y la hiperextensión del pulgar.
Así que vemos que un pie plano flexible va a formar el arco cuando se para en puntas, no es doloroso, y durante la marcha va a formar un arco con el ciclo de la marcha cuando se esté analizando. Con una marcha, con un paciente, perdón, con un tendón de Aquiles corto presentará una hiperkeratosis muy característica por la cabeza del astrágalo, en el cual la dorsiflexión va a estar limitada a menos de 15 grados. Y el pie plano valgo rígido va a ser aquel doloroso en el cual no puede caminar en puntas el paciente durante la exploración. Vemos otros ejemplos del paciente, cómo forma con la prueba de Jack en la letra D, el arco, que si bien es muy tenue, sin embargo no puede ser catalogado como patológico, ya que puede ir mejorando y no hay una regla sobre cuánto realmente debe de ser la magnitud del arco para considerarlo anormal. Nuevamente otra imagen. Bien, la prueba de Silverskill siempre va a ser útil, también nos va a servir para evaluar clonus y reflejos anormales, y entonces estaremos hablando en dos tiempos, la dorsiflexión con los gastrocnemios, el tríceps ural completo cuando está la pierna en extensión y relajando los gemelos cuando haces flexión. Normalmente logras unos cuantos grados más cuando flexionas la rodilla, y con esto tenemos que observar qué tan tenso está ese tendón de Aquiles, y para eso nos sirve esta maniobra. La anteversión femoral también la estaremos evaluando. La mejor forma es poner al paciente en prono y poder observar el rango de movimiento, y esto podremos ver si es que hay una compensación, hiperlaxitud, o si hay alguna alteración, por ejemplo, también en las caderas. Podemos utilizar el plantoscopio, el cual curiosamente tiene su patente en Rusia, y no tiene tanto tiempo que ellos sacaron la patente. Y con eso podemos observar los dos momentos, al momento de estar parado sobre lo plano, al elevar el dedo gordo, y veremos cómo se forma una mejor postura del arco. Así que con la exploración física, estudios de imagen y de laboratorio, vamos a ver un pie plano valgo que puede tener una parte de una patología mayor o una patología aislada. Si es una patología aislada, veremos que puede ser simplemente un pie plano flexible fisiológico en el cual no hay que hacerle nada, o no fisiológico y sintomático que puede estar asociado a un tendón de Aquiles corto. Si es rígido, podemos estar hablando de condiciones como el astrágalo vertical congénito, coalición tarsal, pie plano espástico peroneo sin coalición y iatrogénico postraumático como después del manejo de un pie equinovaro. El metatarso primovaro, skew foot, que le llaman el pie en Z, otras etiologías neurológicas, musculares, genéticas, trastornos en la colágena y el pie bot sobrecorregido. Así que las claves para el diagnóstico para el pie plano flexible es que generalmente sea sintomático, el arco se forme, y al pararse en puntas el talón se va en varo. El tendón de Aquiles corto con un pie plano se va a asociar con una limitación a la dorsiflexión de menores de 15 grados, con una sensación de cansancio con la actividad física, dolor en pantorrillas, calcáneo horizontal con discreto equino. Eso tiende a ocurrir más en pacientes obesos y mejora con fisioterapia. La coalición tarsana, igual, pacientes obesos, ya después de los 10 años, en el cual ya veíamos el video, cómo tienen esta revuelta pronadora, que así decía Viladot, y el astrágalo vertical, que es el que quizás detectes más al momento en las primeras fases de la vida, ya que tienen un pie que no es plano, sino que es en mecedora y se acompaña de otros trastornos habitualmente de este sistema nervioso central que habrá que explorar. Estudios de gabinete. Realmente no hay un consenso sobre la medición clínica radiográfica para determinar el pie plano. Sin embargo, si empezamos con estudios de imagen, vamos a ver escalas clásicas que hablan sobre la proyección dorsoplantar y lateral con apoyo para poder evaluar de forma cualitativa un pie plano en el cual vemos la subluxación del astrágalo escafoidea y podemos determinar en el plano dorsoplantar el porcentaje de subluxación. La línea CIMET también, que es otra, que se puede alterar. La línea de Merry en azul, que se vea esta columna en la parte medial, en la línea azul, que se ve interrumpida. Y proyecciones especiales como la de Hawkins o proyecciones oblicuas que nos permitan determinar si es que empieza a verse algún tipo de coalición tarsal. Para eso, por ejemplo, aquí en la proyección oblicua podemos ver datos como el signo del oso hormiguero, en el cual se ve esta proyección del calcáneo sobre el escafoides, en el cual ya están haciendo una unión fibrosa. Resonancia magnética a veces cuando evaluaremos algún tumor o alguna otra condición o para poder determinar mejor esta coalición. En proyecciones axiales en la tomografía, que es el estándar de oro para la coalición tarsal, veremos, por ejemplo, esta unión astrágalo-calcánea. Es de resaltar que el 35% de la población mundial puede tener algún tipo de coalición tarsal y ser completamente asintomáticos en unos estudios que determinaron tiempo atrás por estudios del doctor Mosca. Y vemos otros ejemplos como la reconstrucción 3D puede ser útil.
El signo de la C, también que se ve en la proyección radiográfica. Otra de las condiciones es el escafoides accesorio, en el cual podemos ver esta pues, sobreposición en la inserción del tendón del tibial posterior que queda insuficiente y que produce dolor por este hueso accesorio que produce también una saliente y entonces deja una insuficiencia del tibial posterior y que puede ser sintomático en la mayoría de las ocasiones. Es la variante tipo 2 en la cual se asocia con más síntomas y con la necesidad a veces de una resección del mismo. Vemos ejemplos de esta prominencia, con el asterisco que se muestra de este escafoides accesorio bilateral, esta hiperkeratosis medial con un pie plano que de seguro es quirúrgico para que pueda mejorar. El astrágalo vertical congénito, en el cual las proyecciones, especialmente la lateral con dorsiflexión y flexión plantar, se observa en la parte izquierda un pie normal y en la parte derecha este paciente que tiene un astrágalo vertical en los dos momentos, tanto en la dorsiflexión como en la flexión plantar. No corrige en ningún momento el astrágalo, simplemente se queda en su posición contracturada en equino. Siempre valoren el pie cabo, es muy importante, más cuando sea unilateral. Hay que asociarlo con trastornos del sistema nervioso central como datos de médula anclada, lipomas. Para esto habrá que descubrir al paciente y ver si es que tiene simetrías en el pliegue glúteo, si tiene hemangiomas o tiene alguna alteración. Esto cabe resaltar y siempre te lo van a mencionar cuando se revise este tema. La plantigrafía ya pasó al pasado, sin embargo se utiliza mucho ya que es muy visual, pero para estudios recientes realmente no se utiliza para evaluar de forma cualitativa qué tantos grados de pie plano existe. El podograma igual no hay estudios que se basen en los hallazgos en el plantoscopio para determinar progresión, sin embargo es muy útil para poder demostrar qué está ocurriendo. Existen nuevas variantes en las cuales ponen un tipo de escáner y le llaman baropodometría. No es tan preciso esto realmente como otros que son realmente aparatos que realmente determinan las presiones plantares en las cuales se encuentran en laboratorios para poderlo determinar. Vemos ejemplos de un hallux flexus o un pie bota a veces sobrecorregido que también nos toca a veces atender como consecuencia de la liberación posteromedial. Siempre puede haber tumores también que pueden estar causando esta condición y generalmente cuando vemos asimetría, que solamente es un pie, un caso de un neurofibroma en pie derecho que está causando esta condición y que lleva a una alteración en el nervio tibial posterior y con la inervación del pie y a su vez con la afectación del tibial posterior y hace que se colapse el pie. Si hubiera que mencionar alguna forma de cómo evaluar el pie plano, hay artículos que valoran mediante una proforma del pie plano, en el cual toman en consideración parte de lo que he estado comentando, en el cual esto pueden traducirlo y podemos ver cómo en la historia toman en cuenta la edad, historia familiar, asociaciones, síntomas, trauma, actividad, revisión de sistemas y tratamientos previos con hallazgos como si se observa un arco cuando está cargando o no está cargando, el rango de movimiento, áreas de dolor, la forma de la marcha y diagnósticos como tomografía, radiografías, entre otros. Y el diagnóstico entre las categorías que ya mencioné, y entonces tendremos categorías para ver si es que el paciente necesitará dejarse así como está, monitorizarse o colocar algún aparato ortésico o darle algún tratamiento. Si pudiera mencionar alguna forma de cómo abordar esto, el pie plano flexible generalmente es, si está flexible y no está doloroso, con una edad menor de 8 a 10 años, nada más hay que considerar hipermovilidad articular, sobrepeso y tratar sobre esto. Si el pie plano es no doloroso y tiene ya 8 a 10 años y tiene una función inadecuada, o una función adecuada. Habrá que revisar los diagnósticos diferenciales como los neurológicos, genéticos y de la colágena y tratar el control de peso y mayor actividad física, modificación del calzado, excepto en la artritis reumatoide juvenil. Si el pie plano es flexible y doloroso, habrá que considerar causas como la artritis reumatoide juvenil. Si el pie plano es rígido, habrá que llevar a cabo entonces estudios de imagen y revisión, ver si mejoran los síntomas y ya considerar cirugía. Entonces, hablando ya de cirugía y de manejo, otros manejos ya para el pie plano, los dejo con mis compañeros. Agradezco su tiempo.